Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Abel Hernández, represento en Ben Hoffman y vamos a dar inicio con el seminario del día de hoy. Vamos a hablar de los beneficios del control térmico de tableros de control en la era de la digitalización. El objetivo de este webinar principalmente tiene que ver con lo que vamos a tener, que son las afectaciones del calor, los sistemas de control de acceso remoto en unidades de climatización para gabinetes, la parte de integración al sistema de control y monitoreo Logix, Control Logix de Rodwell, la obtención de datos de medición con Studio 5000 y la obtención de datos por Modbus y los beneficios de sistemas remotos. Sin embargo, antes vamos a entrar en el tema de por qué es importante climatizar. Eh, Principalmente en el mercado nos damos cuenta de que hay sistemas o equipos dentro de las industrias que pueden ser afectadas directamente por las cuestiones que tienen que ver con las situaciones de alta temperatura dentro de los gabinetes. Estas situaciones de alta temperatura nos dan una pauta de poder tener problemas de paros técnicos o de problemas que tienen que ver con situaciones de alto consumo de refaccionamiento en equipos o incluso pérdidas de garantía que no podemos controlar por situaciones de alto calor. Sin embargo, nos queda pendiente o nos queda a conocer cuáles son esas fuentes de calor que pueden ser dañinas para nuestros equipos de control. El calor puede ser generado principalmente por todos los componentes eléctricos y electrónicos que hay adentro del gabinete. Sin embargo, hay situaciones alrededor de una planta, de un proceso, que pueden integrarse e incrementar la parte de una situación de incrementar el calor adentro de un gabinete y que puede llegar a tener esta afectación específicamente hasta tener la cantidad de calor que se puede semejar a un horno eléctrico en casa. Por ejemplo, ¿cuáles son los componentes más frecuentes adentro de un gabinete que nos pueden llegar a generar calor? Principalmente vamos a ver que las fuentes de energía, todo lo que tenga que ver con situaciones de transferencia eléctrica o electrónica, van a generar calor. Principalmente los transformadores, los servomotores, incluso también los racks de procesamiento y los sistemas de comunicaciones pueden llegar a generar muchísimo calor. En el caso específico de los componentes que pueden llegar a generar más calor, son los variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia dentro de una caja metálica, pues empiezan a generar y a consumir la energía y empiezan a generar la parte de la acumulación de calor adentro de la caja. Al no tener una adecuada ventilación o climatización dentro de la caja, vamos a tener una acumulación importante de calor, la cual puede incluso llegar a dañar los componentes alternos que están dentro de ese gabinete. ¿Cuáles son las fuentes de calor externo que podemos llegar a encontrar dentro de un proceso industrial? Aquí, principalmente dentro de lo que podemos ubicar en una planta, es si el equipo o la caja está en el exterior, la radiación solar puede llegar a incrementar hasta un 30% la acumulación de calor que hay adentro de la caja. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos nuestros equipos de control, sabemos que están protegidos contra ciertas situaciones dentro del medio ambiente, pero la tenemos en el exterior y le está dando la luz del sol directa, podemos tener un incremento importante en la temperatura por absorción de la radiación que está emitiendo el sol. También en países o en lugares donde podemos encontrar
que la temperatura es elevada, y llamemos elevada arriba de los 35 grados centígrados, puede llegar también a absorberse ese calor adentro de la caja donde estamos guardando los componentes de control o eléctricos o electrónicos o de comunicaciones, y vamos a tener esa absorción de calor. Sin embargo, hay otros procesos industriales que pueden llegar a influir específicamente en la parte de lo que tiene que ver con la parte de absorber y de irradiar. Si tenemos procesos de hornos de pintura, la radiación que hay alrededor de esos hornos de pintura, de secado, pueden llegar también a hacer una transferencia térmica al momento de estar generándose ese calor y los gabinetes estar cerca de esos procesos. Pero también en la parte de equipos de fundición o de soldado van a generar esa misma cantidad de fundición, y vamos a estar observando esa situación de ingresarle aumento de temperatura al gabinete. Sin embargo, también la tendencia de incrementar la tecnología, el procesamiento, y también de estar buscando opciones en ser más poderosos en la parte de cómo vamos a desarrollar la administración de la información, genera una cantidad impresionante de calor. Eso llamamos nosotros a que la tecnología también influye. Hoy, cada 2 años aproximadamente, cada 18 meses, está saliendo un desarrollo tecnológico de procesamiento nuevo. Lo vemos mucho, por ejemplo, en el desarrollo de la tecnología, por ejemplo, de los teléfonos, que cada año sale un modelo nuevo, más poderoso, pero nos damos cuenta que también este equipo derivado de todos sus componentes puede llegar a tener esa cantidad impresionante de calor. Lo que podemos ver es que la disipación de calor en el proceso se puede incrementar cada 2 años. Esto lo dijo el fundador de Intel, Gordon Moore, y dice que cada 18, 24 meses íbamos a tener un desarrollo tecnológico nuevo que iba a poder ser el procesamiento más rápido, y íbamos a llegar a esa parte de tener la parte de generación de procesamiento más rápido, pero también de más calor. Un dato adicional que nosotros hemos observado es que por cada 10 grados centígrados, 18 grados Fahrenheit, por encima de la temperatura adecuada o del rango de operación óptimo de un sistema, reduce hasta 50% la vida útil de los componentes eléctricos o electrónicos. Hablemos específicamente, por ejemplo, de los procesadores. Y cada incremento de estos 10 grados centígrados, pues va a degradar la vida útil de estos componentes, y pues vamos a estar teniendo que hacer sustitución de estos equipos de manera más frecuente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo compro un procesador, un PLC, el cual yo tengo programado que voy a ocupar 10 años y lo estoy trabajando de manera constante, estresando a 10 grados centígrados adicionales a su rango de operación, que podrían ser los 22, 24 grados centígrados, podríamos llegarlo a 34 grados y solamente nos va a durar 5 años funcionando ese equipo. Y si vamos incrementando 10 grados más la temperatura, 2 años y medio. Así hasta que en el momento en que hay un sobrecalentamiento, falla de manera inmediata, y pues obviamente lo vamos a llevar con el fabricante, vamos a querer que nos aplique la garantía, y ellos automáticamente nos van a decir que se trabajó el equipo fuera de los rangos de operación del equipo. Aquí tenemos dos conceptos también interesantes. ¿Cuál es el rango óptimo de trabajo de un equipo y cuál es el rango de operación? El rango de operación normalmente lo verificamos en las hojas de datos, viene desde los menos 10 grados centígrados hasta los 60 grados centígrados, que es el rango de operación, es como puede trabajar. Y el rango de operación óptimo es entre 28 y 32 grados centígrados. Ese es el rango óptimo en que cualquier componente electrónico puede trabajar.
Cuando tenemos una situación de sobrecalentamiento, pues nos encontramos como lo que se muestra en la imagen. Hay componentes que llegan a fallar. Tenemos, por ejemplo, quemaduras o la parte de las canalizaciones, en los cables, tenemos falsas alarmas y también tenemos componentes pues que no nos quieren aplicar garantía, ¿no? Daños irreparables, y también nos podemos encontrar con la situación de falsas alarmas o de datos erróneos que nos estén enviando los equipos por cuestiones de la situación de la alta temperatura. Esto es más común de encontrárselo de lo que ustedes creen. Nosotros normalmente hacemos recorridos a las plantas y no hay una planta que no hayamos encontrado una situación complicada de alta temperatura. Y también nos hemos dado cuenta que dentro de los procesos que se siguen, tradicionalmente muy manuales, estamos viendo que no toman las consideraciones de operación adecuadas, o nos olvidamos de la importancia de lo que puede tener que ver estar monitoreando este equipo y evitar llegar a una falla catastrófica que puede llegar a la parte de pérdidas de dinero. Las consecuencias del calor que tenemos derivada de esta situación, pues principalmente van enfocadas a las pérdidas de dinero en las plantas. Un paro técnico puede llegarnos a tener pérdidas hasta $1.000.000 por hora. Esto depende mucho del tipo de industria. Si estamos en la industria automotriz, en la industria de telecomunicaciones, en la industria de alimentos, tenemos una tabla, la cual pues nos indica más o menos cuánta vale una hora de pérdida, y pues realmente es impresionante la cantidad de recursos humanos, materiales que se ven influidos en esta parte de la pérdida por un paro técnico. También los fallos de componentes pues pueden llegar a poner en peligro a la compañía, y esa parte de la falla de los componentes es bueno, podemos incluso tener ahí alguna sobrecalentamiento, una explosión, un arco eléctrico por una situación inadecuada de operación derivado de una situación de alta temperatura. Y pues principalmente son las consecuencias que podríamos llegar a observar. ¿Esto cómo nos afecta a nosotros? Por ejemplo, la industria hace cálculos de cuánto puede llegar a perder en el tiempo por dos temas: por cuánto está operativamente dejando de producir, y también cuánto es el costo de los empleados en las plantas, o cuánto cuesta administrativamente un servicio que dejan de otorgar. Y también nos podemos encontrar dentro de diferentes otros tipos de industria cuánto podemos tener en pérdidas. Y lo que nosotros nos hemos dedicado a hacer es buscar cuál es ese costo de paro operativo por hora. Aquí tenemos esta tabla que pueden consultar en nuestra página de internet de Hoffman en Latinoamérica, y pueden verificar por tipo de industria cuáles son las pérdidas promedio por hora, y también el costo por empleado por pérdida de que el empleado no esté trabajando, ¿no? Eso es prácticamente un promedio de lo que hacemos. Y en promedio, pues tenemos el $1.000.000 que platicábamos hace rato, en donde pues nos damos cuenta de cuánto puede dejar de recibir una compañía, o cuánto puede dejar de producir, o incluso también cuánto tiene que pagar por cuestiones de reparar o volver a levantar una línea de producción. Esto es importante porque seguramente nos vamos a encontrar en situaciones de paros programados, que esos realmente no están involucrados en un paro por una situación de un paro operativo de emergencia, o por un paro no programado, que es en donde se tienen las pérdidas. Entonces, ese es el tema que tenemos que ver. ¿Y cómo solucionamos este tipo de cosas? Aquí encontramos una imagen en donde vamos a ubicar la parte de si solucionamos las cosas de manera creativa o innovadora. En estas dos imágenes podemos observar que tenemos situaciones de buscar una solución a una situación. La imagen del lado izquierdo, por ejemplo, podemos observar que una persona en un ambiente cálido, pues está buscando refrescarse, está buscando tener dentro del auto, tener un ambiente óptimo.
Y también lo mismo de la imagen del lado derecho. Estamos buscando darle una solución de manera creativa para poder enfriar componentes electrónicos. Sin embargo, yo les puedo comentar que ninguna de las dos opciones que estamos viendo es la cuestión más adecuada para hacer un sistema de enfriamiento. Posiblemente en la parte del auto, pues nos puede llegar a solucionar la situación, pero en la parte del lado derecho, donde está el gabinete con el clima de ventana, pues no es la más adecuada. ¿Por qué? Nos vamos a encontrar que las afectaciones que también generan estos equipos de aire de ventana están diseñados para generar también cierta cantidad de humedad. Trabajan con agua y lógicamente nosotros como seres vivos requerimos una cantidad de agua para mantenernos en una estabilidad de confort adecuada. Sin embargo, el agua o la humedad están completamente peleadas con los dispositivos eléctricos y electrónicos. Y lo que estamos buscando prácticamente es evitar generar humedad. Entonces, por eso es inadecuado usar este tipo de soluciones, mini splits o situaciones de aires de ventana que pueden llegar a generar este alto grado de humedad por situaciones simplemente de usar agua para hacer el sistema de enfriamiento. Bueno, ¿y cómo nos comportamos con el tema del uso de la tecnología? En el uso de la tecnología, nosotros hemos desarrollado como fabricantes de soluciones y de protección, soluciones que pueden ser las más adecuadas para poder enfriar componentes eléctricos y electrónicos dentro de los gabinetes para sistemas de control. Nosotros hemos desarrollado múltiples opciones. Tenemos desde aires acondicionados, sistemas Vortex, sistemas termoeléctricos y sistemas de ventilación por medio de abanicos o de ventiladores que pueden llegar a ser una solución adecuada, que están diseñadas específicamente para evitar que se genere una situación de humedad interna. Y cuando definitivamente hay presencia de humedad y no la podemos arreglar, también tenemos la solución. Tenemos sistemas deshumidificadores que permiten sacar la humedad de adentro del gabinete hacia la parte de afuera, que es en donde no nos interesa tener la humedad. Realmente proteger los equipos, principalmente en temas de climatización en una temperatura adecuada, pero también de una humedad relativa correcta. Ese es el objetivo principal del uso de la tecnología de Ben Hotman que estamos buscando. Y aquí tenemos también hacia una segunda etapa que hemos desarrollado esta parte de lo que tiene que ver con los sistemas de enfriamiento, pero con control de acceso remoto. Normalmente todos los equipos que nosotros podemos llegar a encontrar, tenemos todas estas familias que hemos desarrollado para hacer climatización de gabinetes por sistema de bucle cerrado, el cual no combine el aire del exterior con el interior y que funcionan de manera similar a un refrigerador de casa. La idea es que esté perfectamente sellado, que no se escape el aire frío de la parte interna para evitar situaciones de condensación o de humedad y que funcionen de una manera óptima. Tenemos más de 100 productos que hemos desarrollado, no solamente para enfriar, que tienen las características adecuadas también para tener una obtención de datos que nos permita estar observando las condiciones adecuadas en las que se comporta el gabinete de la parte interna de los componentes. Ese es el objetivo de estos más de 100 números de parte que nosotros hemos desarrollado, estas familias de aires acondicionados que hemos establecido para poder climatizar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Tenemos un sistema que hemos desarrollado que integramos a la unidad de aire acondicionado y este sistema de control integrado tiene ciertos sensores o ciertos equipos que van a permitir estar monitoreando los parámetros adecuados y hacer el ajuste óptimo de la parte del sistema de temperatura. De la misma manera, tenemos una plataforma de software
que no tiene costo de licenciamiento y que es gratuita y que la hemos desarrollado para el monitoreo directo de la aplicación de los aires acondicionados. Y también el objetivo de todo esto seguramente va a ser cómo integramos estos productos a otros sistemas. Esta es la parte que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Sin embargo, es importante que sepan que no solamente generar los datos y obtenerlos, pues nos va a dar un valor. La interpretación, el uso adecuado, incluso el conocimiento de cuánto estoy consumiendo en energía, podría ser la clave para hacer la interpretación de esta información. Sin embargo, esto no hubiera sido correcto si no hubiéramos sentado las bases correctas en el momento de usar los protocolos adecuados de comunicación. En el año de 1968 se creó el primer PLC llamado Modicon, y este PLC prácticamente fue un éxito. Desplazó a los sistemas de control distribuido que existían en ese entonces, que eran los Honeywell, los Emerson, los Baileys, los ABB, todos esos grandes sistemas que ocupaban grandes cuartos, por una aplicación más pequeña que fueron los PLCs. Y se fueron distribuyendo y colocando en diferentes partes del proceso de la planta. Sin embargo, estos sistemas de PLCs eran completamente aislados. Lo que se logró en su momento y se estableció en el año de 1971 fue un protocolo de comunicación estándar para hacer el enlace de datos con esos equipos de comunicación. Y el primer protocolo de comunicación que se estableció fue Modbus. Se desarrollaron con el tiempo muchos protocolos y evolucionaron de ser protocolos de comunicación vía serial, se evolucionó a la parte de protocolos de comunicación vía TCP/IP. Y se desarrollaron muchos otros protocolos en el mercado que hoy sientan las bases para poder hacer la integración a los sistemas empresariales y que pueden hacer uso de esos datos, de esa información en la parte de los sistemas de comunicación. Si no hubiéramos tenido esas bases técnicas, simple y sencillamente hoy no podríamos estar obteniendo de manera adecuada esa parte de la información. Si nos damos cuenta en la gráfica, también hay un decrecimiento, ¿no? O sea, el protocolo más famoso en el entonces, que era Modbus, empezó a decrecer, los otros protocolos también empezaron a decrecer y empezó a crecer un protocolo Ethernet IP que manejan la mayoría de los fabricantes. Si ustedes pueden observar en la gráfica, el incremento del uso del Ethernet IP y del SNMP son protocolos que van en crecimiento en desarrollo a base de los requerimientos de la industria. ¿Qué quiere decir esto? Estamos buscando obtener la información más rápido, más adecuada y buscar cuáles son los datos correctos que podemos ocupar. En nuestra opción es buscar darle la forma a los usuarios de poder acceder, navegar y ajustar las variables, los parámetros que tiene el aire acondicionado y que ellos puedan tener esa facilidad de estar buscando ese ajuste sin necesidad de estar físicamente frente al equipo. Nos hemos dado cuenta también a través de los largos trayectos que vamos en las industrias, es que a veces los usuarios empiezan a llenar los parámetros en bitácoras y tienen un formulario, van llenándolo todos los días, hacen un recorrido y pueden tener más de 20, 30 unidades de aire acondicionado y todos los días hay una persona que se dedica a tomar esos datos. Y esos datos los guardan en papel o luego los vacían en un Excel y los van guardando para ver cómo se comportaron. Imagínense en el proceso que se lleva esta persona en dar el recorrido de esos 20, 30. Seguramente se llevará por lo menos medio día de su jornal de trabajo y él se va a dar cuenta hasta que vuelve a regresar al equipo que posiblemente tuvo una falla. Con los sistemas de monitoreo estamos buscando ayudar
esa persona que se dedicaba a hacer ese recorrido, mejor que se siente en la computadora, que se ponga a obtener los datos de manera automática y los vacíe ya de manera también automática en el Excel y esté verificando qué puede hacer con esa información. Incluso si está monitoreando un sistema de control de manera constante, que le llegue una alarma en el momento en que está sucediendo la situación y no hasta que terminó el recorrido y volvió a regresar a esa unidad y pudo volver a obtener esta situación de una alarma y de un dato que pudo haber previsto si hubiera tomado el tiempo necesario para haberlo visto durante ese recorrido. Y esto va a suceder pues en el momento inmediato que sucede y lo vamos a poder obtener. Pero también el uso de los datos para poder buscar, personalizar, buscar el punto de ajuste adecuado, el que sea óptimo el funcionamiento del equipo, pues lo vamos a lograr también con una herramienta de este estilo. ¿Qué necesitamos, por ejemplo, para conectar una unidad de aire acondicionado de nosotros? Dos medios. Un cable puede ser Ethernet para protocolos vía redes o un cable USB serial. Son las dos únicas cosas que necesitamos para conectar un equipo a una interfase, ya sea una computadora o puede ser también un PLC que esté adquiriendo datos. Son los únicos dos requerimientos que tenemos. Y si es por cable Ethernet, vamos a necesitar una dirección IP, una dirección lógica que nos van a asignar en base a que vivan en la misma red que viven sus otros componentes, la computadora o el PLC. Entonces, si es el cable serial, pues buscar el cable adecuado para la comunicación adecuada, puede ser RC232, RC485 o USB serial. Esos son los protocolos que estaríamos buscando para hacer la transmisión de datos correcta para la parte del monitoreo de equipos de aires acondicionados. Y aquí viene ahora sí el tema interesante de cómo va a ser el proceso de integración de un sistema de monitoreo a un sistema de control Rodwell. Si se dan cuenta en la arquitectura que estamos viendo, ahí podemos observar la parte de la integración. Y aquí les vamos a lanzar una pregunta de sondeo. No sé si por ahí me pueden ayudar a lanzar la pregunta porque no la veo. Bueno, por ahí deberían haberles mandado una preguntita, espero les haya llegado. Y la pregunta va referenciada a si ustedes sabían que podemos hacer integración dentro de los aires acondicionados a los sistemas de comunicación o protocolos de control Rodwell. Y lo podemos hacer de una manera muy fácil y transparente, muy sencilla, con tres aplicaciones tradicionales que para la gente que usa Rodwell son muy conocidas. El primero es el software SRC Links Classic, que es el software con el cual vamos a hacer la integración en primera instancia. Luego vamos a usar Studio 5000 para descargar al PLC el software de monitoreo. Y finalmente vamos a buscar hacer la interfaz gráfica. Entonces, vamos a empezar por ahí. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el protocolo de comunicación. Podemos hacerlo de múltiples protocolos, los que podemos manejar, que ya les mencioné, pero Rodwell maneja principalmente Ethernet IP. Este protocolo es el que nos va a permitir hacerle el enlace de comunicación hacia allá. Entonces, la primera parte es seleccionar el protocolo. Después, hacer la conexión, buscar el cable adecuado, la interfaz adecuada para conectar el puerto de comunicaciones del aire acondicionado a la red que está buscándose integrar. Debe de ser la misma dirección lógica. El aire trae por default una IP que ya viene preconfigurada. Esa IP del aire acondicionado la podemos cambiar. No es necesario cambiar todo nuestro sistema que ya tenemos instalado para adecuarnos al aire, no es al revés. Tenemos que cambiar la dirección lógica, la dirección IP, a la dirección que está dentro de la red de configuración donde están los sistemas de control, ya sea
el PLC o el switch de comunicaciones. Eso es lo primero que tenemos que hacer. En segunda etapa, dentro de nuestra página de internet, tenemos varios paquetes de integración a el software RC Links. Voy a mover tantito mi pantalla de la presentación. Voy a abrir la página de internet y lo que quiero que vean es que dentro de nuestra página está todo el paquete de información que ustedes van a requerir para poder hacer esa integración. ¿Cómo llegan a este lugar? Llegan a hotman.enven.com. Una vez que entran a la página, seleccionan productos, se van a la sección de Thermal Management y dentro de la sección de Thermal Management van a ustedes a encontrar una pestaña donde viene la parte de la descripción, las descargas, y aquí viene otro link interesante. Aquí pueden hacer descarga ya de los paquetes y de los manuales del proceso en seguimiento, pero si se van a la parte del soporte de conexión de monitoreo remota, van a encontrar esta otra sitio o este micrositio en donde aquí podemos darle también el soporte, la parte del servicio, o también les podemos dar todos los paquetes de información. Aquí están todos los paquetes de información que ustedes requieren, todos los archivos que necesitan para hacer la descarga del software para integrar al sistema de Rodwell. Aquí están Ethernet IP Objects y Ethernet IP Download. Esos son los archivos que van a ustedes ocupar para poder monitorear un aire acondicionado. Ok, después de esta etapa, regresamos a la presentación. Perdón, se me regresó. Y la siguiente etapa, después de descargar el paquete de datos, que ya les mostré en dónde pueden encontrarlo, es entrar y verificar en RS Links la aplicación. Lo primero que tienen que hacer es, después de que descargaron el paquete de datos, van a buscar el archivo EDS, es el Electronic Datasheet, que es el archivo que les va a permitir extraer la información del aire acondicionado sin que ustedes tengan que hacer alguna programación específica. Una vez que ustedes hicieron la descarga de los paquetes, ahí vienen todos los archivos. Van a ustedes integrar el archivo de EDS mediante RC Links y le van a asignar ahí la dirección de red. ¿Cuál dirección de red? La que a ustedes les convenga, la que esté en su segmento de red adecuado. Busquen no ocupar la red de fábrica porque posiblemente si hay algún otro aire acondicionado que quieran integrar, traen la misma IP y les va a causar un conflicto. Ese conflicto va a hacer que no puedan observar ni uno ni otro aire acondicionado porque van a tener la misma dirección y les crea un conflicto de IPs. Después de que han asignado la dirección de red y han verificado que el archivo EDS se integró de manera adecuada, van a hacer el siguiente paso, que es verificar en Studio 5000, que es el software donde ustedes normalmente hacen las lógicas de programación, van a instalar ahora la AOP de Hotman. La AOP de Hotman es el programa o los registros que ya nosotros desarrollamos para que ustedes no tengan que programar. Simple y sencillamente lo que a lo mejor van a tener que hacer es direccionarle a una etiqueta para que esa etiqueta la pueda ver en la siguiente etapa del proceso de obtención de datos. Pero una vez que ustedes están en Studio 5000 y verifican que el paquete de AOP se ha integrado de manera didacta, ya tienen el Electronic Datasheet y el archivo AOP, que es la programación, y ahora están juntando la información. De la misma manera, después de que ustedes verificaron en Studio 5000 y que ya van a hacer la descarga al PLC donde lo quieren integrar, hay una tercera etapa que tienen que hacer. Esta etapa sencilla es verificar en Factory Talk Studio, instalar el faceplate. De la misma manera, si tenemos interfaces visuales que queremos obtener, porque pues de nada nos sirve tener los datos si no sabemos interpretarlos, nosotros ya desarrollamos un faceplate, ya no necesitan construir un gráfico, un faceplate específico.
Digo, lo pueden hacer, les va a llevar un poquito de trabajo, sin embargo, la idea es que les ahorremos la mayor cantidad de trabajo posible. Y aquí es importante, el faceplate viene a un tamaño general. Lo importante que tienen que hacer ustedes para que puedan verlo en su panel view es reducirlo al tamaño de su pantalla. Y eso se logra cuando ustedes seleccionan todos los componentes y los hacen pequeños o grandes para que se adecue el tamaño de pantalla. Normalmente les va a aparecer una línea punteada o les va a decir, oye, está más grande que la pantalla que quieres presentar. Esa es la etapa en donde ustedes tienen que hacer el ajuste de tamaño. Y una vez que ustedes hicieron la parte de verificar el Factory Talk y el faceplate adecuado, ustedes ya van a poder tener esta imagen dentro del sistema. Tiene el aire acondicionado, está conectado por Ethernet IP, está haciendo la comunicación de datos al Studio 5000 o al PLC ya que está leyendo los datos, y de ahí va a llevar la información a la parte del faceplate para que sea la interfaz HMI que ustedes puedan ocupar y no tengan que estar desarrollando los datos. ¿Qué más pueden hacer? Desde el Studio 5000 también pueden hacer algún tren, alguna información que esté historizando las temperaturas. También pueden estar buscando cómo se comporta el set point, historizándolo, haciendo un tren, una gráfica, y ver cuál es el punto adecuado. Ahí pueden darse cuenta cada cuánto está arrancando el compresor del sistema, porque en el software les va a indicar que ha arrancado el aire acondicionado, y en ese momento pueden estar ustedes buscando cuál es el punto óptimo de ajuste para que no esté arrancando y encendiendo y apagando. También pueden ajustar los parámetros de las alarmas. Las alarmas las pueden modificar porque los archivos que tenemos para ajuste de set point y de alarmas alto o bajo son ajustables. Ustedes las pueden escribir desde la pantalla o incluso modificar en el programa cuando lo estén desarrollando. Sin embargo, esta parte pues es mucho a la parte de ya de lo que ustedes quieren hacer como principalmente de integración, y lo que estamos buscando hacer pasos sencillos. Con estos simples pasos ustedes ya tienen la integración completa al sistema de Rodwell. Es muy sencillo. Sin embargo, no es la única forma de hacer una integración. Tenemos otros protocolos, lo platicábamos. Por ejemplo, aquí tenemos un PLC de gama baja de Rodwell, el cual pues no podría leer RC Links o no podría leer ese protocolo de comunicación. Ya sea que lo podamos hacer por Modbus TCP o por Modbus RTU, a esos PLCs que ya son de gama un poquito más baja, y podemos hacer la integración por medio de el mapa de registros que tenemos también disponible en la misma página. Ahí lo que podríamos hacer es tener esa disponibilidad de los registros y los archivos y los parámetros, pero aquí sí no hay un paso uno a uno que tengan que hacer. Está el mapa de registros. Los que conocen de este protocolo de comunicación tendrán que buscar algún software que valide esa información y después hacer el proceso de integración. Aquí hay que hacerle mucho más talacha, mucho más trabajo, que tiene que ver con la parte de escalar los parámetros, estar buscando si son hexadecimales, binarios, importarlos y desarrollar su interfase a mano, porque aquí ya no hay una interfase propia, porque realmente nosotros nos hemos enfocado como partners de Rodwell a hacer una integración muy transparente con los softwares que ellos tienen. Entonces, pues prácticamente en estas dos opciones es la forma que podemos monitorear los aires acondicionados. Antes de pasar a esa imagen, me vuelvo a salir de mi pantalla y les voy a mostrar nuestro software de monitoreo que tenemos. Nuestro software de monitoreo también se descarga en el mismo enlace. Tiene la ventaja de que puede monitorear un solo aire acondicionado, y ese aire acondicionado que monitoreemos podríamos estar trayendo los datos de esa sola unidad. Podemos cambiar los parámetros, incluso si lo tenemos conectado vía USB serial, podemos cambiarle de grados Fahrenheit a grados centígrados, obtener los datos del equipo, y también podemos estar buscando cuál es la reasignación del cambio del IP. Pueden hacerlo ustedes por los protocolos tradicionales usando Telnet, en el comando de Windows, y cambiar la IP reasignándola de manera tradicional,
o pueden entrar a la plataforma del software de nosotros y aquí es en donde se hace el cambio de la IP. ¿A dónde? A la red que a ustedes más les convenga es la IP que pueden ocupar. También, pues tenemos la facilidad de estar haciendo monitoreo de múltiples aires acondicionados. En este momento que estoy monitoreando, por ejemplo, yo estoy trayendo aires acondicionados que tenemos en nuestra planta de Reynosa, en México, y también aires acondicionados que tenemos en nuestra planta de Anoka, Minnesota. Esta parte de poder hacer una integración con nuestro software no tiene costo, es gratis, prácticamente la aplicación la descargan, la instalan, colocan las IPs de monitoreo y ahí vamos a tener esa facilidad de poder estar obteniendo múltiples aires acondicionados. ¿Cuántos? No hay un límite establecido en nuestro software, la cantidad de aires que tengan en la planta son la cantidad de aires que ustedes pueden estar usando para monitorear. Si nos pasamos a ver cómo hubo los comportamientos, pues vamos a tener aquí un histórico que vamos a poder estar observando de cómo se comportó. Aquí nos va a decir cuánto estuvo trabajando de manera correcta, cuándo tuvo fallas y qué pasó. Oye, sobrepasó la temperatura, oye, abrieron la puerta, oye, ¿sabes qué? La temperatura de inyección, la fría, la que no es adecuada. Oye, estoy sensando que la temperatura afuera a la que está saliendo el aire tampoco es adecuada. Acuérdense que el aire acondicionado fuera de los 50 grados centígrados ya no se comporta de manera adecuada. Entonces, esta información nos va a servir para estar viendo. Vamos a tener alarmas por alta presión, vamos a tener alarmas por congelamiento, vamos a tener si alguien abrió la puerta porque trae el cable para conectar el sensor de apertura de puerta, o también incluso si tienen un detector de humo que de un contacto seco, también pueden conectar un sensor de humo y entonces la alarma va a ser porque detectó humo o porque abrieron la puerta. Tenemos el sensor de inyección de aire, que es la del compresor y la sensor de salida, y también si hay alarma por alta temperatura o por baja temperatura. Tenemos aires acondicionados que no solamente enfrían, en diversas épocas del año, en áreas de bajas temperaturas, también se puede encender la resistencia calefactora eléctrica y tener las dos mediciones, por temperatura alta o temperatura baja. Y finalmente, pues la parte del monitoreo de todos los datos que se van generando en un histórico y estos datos pues los pueden exportar. Aquí hay una opción de exportarlos a Excel y ustedes ya pueden hacer gráficas o ocupar los datos como ustedes lo puedan mejor requerir. Esa es la información conforme a la parte de los aires acondicionados usando el software de Hotman, el cual pues no tiene más interfaz, es todo lo que tenemos, pero les quiero platicar, por ejemplo, de un caso de éxito que tuvimos en México con un cliente. Este cliente prácticamente lo que hizo fue integrar los aires acondicionados a una plataforma de software que él desarrolló. Él prácticamente hizo la configuración y todo desde el software de Hotman y lo tiene funcionando, pero su plataforma y aplicación también le da la posibilidad de estar controlando los sistemas. Él puso en este gabinete que ven del lado izquierdo 2 aires acondicionados, porque él, como es un centro de investigación, los datos que están adentro de ese equipo son fundamentales. No se pueden perder, no se pueden apagar los equipos por calentamiento, no se pueden proteger e incluso tienen sistemas redundantes de energía. Entonces, prácticamente lo que hicieron fue extraer los datos, integrarlos a su plataforma de software, crear gráficas de cómo están trabajando los 2 aires acondicionados y también desarrollaron una aplicación para que trabaje por unas horas un aire acondicionado, por otras horas es el segundo aire acondicionado. Incluso cuando la temperatura es muy alta y necesita compensarse, este cliente decidió que si no es suficiente con la disipación térmica de un solo aire, entra el segundo y empieza a hacer su medición sin ningún problema para la parte del monitoreo de los aires acondicionados. Bueno, si todavía tienen alguna duda de la parte de qué beneficios le puede ayudar el monitoreo de un aire acondicionado, les podemos decir que minimizar el trabajo, principalmente haciendo que los procesos ya no sean
a mano, tradicionales, en registros a mano. También buscar reducir las fallas de los componentes eléctricos y electrónicos. Buscar mitigar accidentes. ¿Por qué? A veces vamos y tomamos la temperatura, abrimos el gabinete, medimos y nos puede caer un arco eléctrico. Esa es la forma también de mitigar accidentes, no teniendo contacto con los componentes que están en la parte interna. Y finalmente también eficientando la parte energética, ¿no? O sea, estamos buscando que se incremente con el adecuado uso de el equipo, reducir el consumo eléctrico o ajustar por lo menos el consumo eléctrico adecuado. Y finalmente, pues, reducir el tiempo de inactividad o paros de planta. Bueno, pues esta es la parte del webinar, de la presentación que me tocó dar. Ojalá pues les haya gustado. Si tienen alguna parte de preguntas y respuestas, pues adelante, por favor. No sé si ahí mi compañero Gabriel Villarreal, que él es el director de canales, nos está apoyando, haya recibido alguna pregunta o comentario, o el equipo de el Batrón nos puede ayudar si hay preguntas o dudas referente a este tema. Adelante, Wendy, adelante, Gabriel. Sí, buenos días a todos. Tenemos una pregunta aquí en donde están interesados en saber si se puede usar en otras marcas de aires acondicionados de precisión. Se puede usar en otras marcas de aires acondicionados de precisión. No, Gabriel. No sé si se refiere al software. Exacto. Pensaría que no, o si la pregunta es si los aires pueden conectarse a alguna otra marca, a algún otro equipo o alguna otra marca de automatización. Podrían ser las dos preguntas que yo pudiera definir o establecer aquí. Te voy a dar las dos respuestas, Gabriel. La primera, sí. Nuestro software de monitoreo no puede monitorear otros equipos de otras marcas. Solamente está diseñado para monitorear los aires acondicionados de Hotman. Si usan alguna integración como la que vimos de Rodwell, pueden monitorear dependiendo de los equipos, de los protocolos que tengan esos otros equipos, pueden monitorear esos equipos bajo la aplicación de Rodwell. Esa específicamente pues depende del tipo de equipo, del fabricante, lo podrán hacer. Incluso por otros medios, otros protocolos en el mercado que pueden hacer esas integraciones, sí lo podrían hacer a esas plataformas HMI o SCADA. Esa sería la respuesta, Gabriel. Otra pregunta aquí, nos preguntan si existe la posibilidad de que los aires acondicionados que están trabajando actualmente se les puede integrar el sistema de monitoreo remoto. Pues, perdóname, se entrecortó un poquito la pregunta. ¿Me puede decir la pregunta? La verdad es que entendí. La pregunta es si actualmente tienen aires acondicionados funcionando, ¿es posible integrar el sistema de monitoreo remoto? No, la respuesta es no, y te voy a decir por qué. Normalmente el sistema de monitoreo remoto, el aire ya viene preparado desde fábrica. No hay un retrofit, no hay un sistema que podamos hacer. Lo que podríamos hacer es un programa de integrarlos a cambio de aires acondicionados y podemos ver cuáles son las opciones que podemos hacer para sustituir el equipo que tienen en ese momento para hacer el reemplazo y poder hacer la integración a un nuevo sistema de aire acondicionado que tenga los componentes para hacer la integración. Otra pregunta, ¿la diferencia en costos entre un aire sin monitoreo remoto y un aire con monitoreo actual es muy grande? Negativo. La diferencia en precios. Sí, la diferencia en costo entre un aire acondicionado monitoreable y un aire estándar es muy baja. Realmente, incluso la diferencia de ser un 5 o un 10% cuando muy caro. O sea, realmente es muy significativo el que ya venga preparado el equipo de aire acondicionado con esas condiciones desde que hacen la compra. Incluso, pues les va a traer más beneficios y el software es gratis. Tengo otra pregunta aquí, déjame ver. Nos preguntan cómo hay forma de saber si un tablero necesita un aire acondicionado. ¿Cómo pueden hacer los cálculos? Ah, mira, eso es muy sencillo y es una pregunta muy interesante.
podemos hacer auditorías térmicas. De hecho, nosotros tenemos un programa que hacemos auditorías térmicas, ya sea por medio de nuestros canales de distribución o el equipo de Hotman que atiende México, Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe. Todo el equipo está preparado para hacer la parte de auditorías térmicas. ¿Qué hacemos? Vamos y visitamos la planta, vemos las condiciones en las que están trabajando los gabinetes, hacemos el registro de los datos que se necesitan para los cálculos, de si son necesarios, qué tipo de climatización. No necesariamente puede ser un aire acondicionado. Esta auditoría nos da los parámetros necesarios para poder definir cuál es el sistema de climatización adecuado para ese equipo. Y finalmente, pues les entregamos, en base a nuestro software que tenemos para hacer el cálculo, una memoria técnica que justifica el por qué sí o por qué no, o qué tipo de climatización pueden usar para hacer, para justificar si lleva o no lleva aire acondicionado. En una posible integración sistema SCADA, ¿puede tener monitoreo con el de Rockwell? Sí, de hecho, hay, por ejemplo, el protocolo más tradicional, que es el SNMP, que usan los sistemas SCADA, o el Ethernet IP que usa Rockwell, y muchos otros sistemas SCADA, son transparentes para hacer la integración. No hay ningún ¿sí me escucharon? Perdón. Gabriel. ¿Cómo se llama? El audio, por favor, ¿puedes repetir? Te decía, sí se puede hacer la integración a un sistema SCADA, ya sea por protocolo de comunicación SNMP, que es el más tradicional, o por un Ethernet IP, que es el que usa Rockwell, y de ahí podemos hacer la integración ya a un sistema SCADA. Puede ser un sistema SCADA o un sistema de control distribuido o un sistema BMS. Perfecto. Aquí surgió una pregunta relacionada de las auditorías térmicas, que si tienen algún costo. No, Gabriel, definitivamente nosotros no cobramos por irles a ayudar a la planta y darles un diagnóstico correcto de qué sistema de enfriamiento requieren. Nosotros hacemos esas auditorías con mucho gusto, realmente les ayudamos a definir cuál es su sistema de climatización adecuado. ¿Y con quién podrían ponerse de acuerdo para solicitar estas auditorías térmicas? Puede ser con el Batrón directamente, ellos son el canal adecuado para hacer la auditoría térmica, ellos se pueden poner en contacto, agendan su cita y un especialista va a hacerles el levantamiento a sitio. Okay. Y nos están preguntando si podemos compartir la grabación o la presentación. Aquí creo que el patrón nos podrá dar esa respuesta, o no sé si tú la tengas. Entiendo que les van a compartir el link para que ustedes puedan volver a acceder a la presentación. Les van a mandar allí un correito donde van a poder hacer la consulta en un futuro de la presentación. Aquí nos comenta alguien que ya ha conocido nuestros sistemas. Nos preguntan si podemos mostrar la herramienta de selección de climatización. Me imagino que se refieren al software, en donde ellos mismos pueden hacer sus cálculos para hacer el cálculo de la disipación de calor que necesitan. Claro, con mucho gusto. De hecho, está disponible, es gratis, está disponible en nuestra página de internet. Nosotros los podemos llevar a un paso a paso para hacer la parte de el software. Sí, con todo gusto. Nosotros estamos en la página de internet. Vamos a entrar a la parte de gestión térmica. En la parte de gestión térmica, en la parte inferior donde están todas las soluciones de aires acondicionados, está nuestra herramienta de selección de aires acondicionados. Esta es nuestra herramienta
de selección de productos de climatización. Reitero, no es solamente para seleccionar un aire acondicionado, tiene la opción de que podamos hacer en base al cálculo y los requerimientos de información del gabinete, cuál sería la mejor solución para climatizar. Puede ser un sistema de bucle cerrado, un sistema de bucle abierto, un sistema Vortex, un sistema termoeléctrico. Aquí están el software, Gabriel. Pueden ponerle el nombre completo así, coolingselectiontool.enven.com, y los lleva de manera directa también. Perfecto. Bueno, no sé si tienes espacio para hacer rápido un ejercicio. Claro, Gabriel, con todo gusto podemos hacer rápido un ejemplo. Aquí en la herramienta de selección, lo primero que nos va a pedir es que seleccionemos los ajustes del idioma. Pues el español, inglés, si hablan chino, pues chino, francés, el idioma que ustedes busquen. La región es importante para que la seleccionen. ¿Por qué? Porque hay diferentes soluciones para cada tipo de aire acondicionado. Por ejemplo, nosotros normalmente estamos seleccionando para Centroamérica, México y el Caribe, Estados Unidos, Canadá, México, Caribe, ¿no? Entonces esa es la opción que podemos seleccionar. La parte de las medidas en sistema métrico o inglés, que es lo que podemos nosotros tener a disposición, cómo deseamos que vamos a calcular la temperatura y, por ejemplo, pues puede ser en grados centígrados, en grados Fahrenheit, y el tipo de cómo queremos que nos presente la solución. Puede ser en BTUs o en vatios, que son las dos opciones que tenemos de que nos presenten los resultados en base a la potencia. Después, la opción para hacer la selección del sistema, necesitamos pues los datos más tradicionales que podríamos llegar a tener, que es el alto del gabinete, el ancho del gabinete y la profundidad del gabinete. Ahí son los tres datos que tenemos que llenar en la parte de dimensiones para poder buscar tener esa opción de selección. Después también, si se dan cuenta, nos da un área total que calculó en base a las dimensiones, un volumen, los metros cuadrados que tenemos o los pies cuadrados, el área que podemos tener para disipación térmica. Esta superficie total también nos sirve para identificar a dónde vamos a montar el aire acondicionado o dónde tenemos espacio en el gabinete. Por ejemplo, podemos decir en la parte lateral, en la parte superior, en la parte trasera o frontal del gabinete, o lo vamos a montar en un bastidor adentro o internamente en el gabinete. La siguiente etapa es buscar cuáles son las superficies del gabinete que no permiten una transferencia térmica. Aquí es en donde tenemos obstrucciones a menos de 1 metro de distancia. Por ejemplo, normalmente el piso o la parte inferior es conforme llegamos a tener el gabinete puesto en el piso, pero si tenemos un muro o otro gabinete en alguno de los costados, podemos seleccionar izquierda o derecha. Aquí lo interesante de todo esto es que van disminuyendo también el área de disipación. Ahorita lo vamos a poder observar. Después, aquí, por ejemplo, tenemos 42 pies cuadrados, pero al momento que seleccionamos en la parte inferior, disminuimos porque tenemos una obstrucción que no nos presenta transferencia térmica. Quiere decir esto, los gabinetes son metálicos y funcionan como un disipador electrónico. Ellos disipan el calor porque tienen una perfecta transferencia térmica. Entonces, al disminuir el área, pues también disminuye el área que nosotros tenemos para hacer esa disipación. Seleccionamos el color, normalmente son grises o de colores claros o algún color oscuro, entre más oscuro, pues es si está en el exterior, puede llegarnos a afectar. La ubicación del gabinete, si está al aire libre o en el interior, y es importante que si está al exterior, indiquen si le da la luz del sol. En la presentación les decía, si damos exposición al sol, pues va a incrementar la cantidad de calor que se acumule dentro del gabinete, ¿sí? Y también si contamos con un sistema de aislamiento, a veces en los lugares fríos, el sistema de aislamiento permite mantener la temperatura
adecuada. Si hay una nevada o hay una granizada muy fuerte, permite que no se meta o enfríe demasiado el gabinete. ¿Por qué? Porque habría un choque térmico y podría generar condensación. Entonces, el aislamiento térmico puede servir en zonas de baja temperatura o incluso para evitar que se salga el aire frío, ya que esté colocado el sistema adecuado de climatización. Funcionaría como una hielera donde aísla la parte térmica del exterior. Si tenemos un aislamiento, nos pide el tamaño en pulgadas de cuál es el aislamiento térmico, desde 0 hasta 3 pulgadas, que son los aislamientos tradicionales. Eso normalmente no los venden los fabricantes de gabinetes, eso se compra de manera independiente. También es importante seleccionar el voltaje adecuado de su sistema. Si en su tablero tienen disponible 110, 230, 460 o corriente directa de 24, 48 volts, podemos seleccionar ese tipo de voltaje para nuestra selección del aire acondicionado, pues para evitar hacer otra segunda acometida eléctrica. Buscamos, por ejemplo, la temperatura, la carga de calor. Aquí, por ejemplo, buscamos cuál es la temperatura en el lugar, cuál es la temperatura máxima afuera del gabinete. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál va a ser la temperatura que normalmente va a trabajar en alrededor donde vamos a colocar el aire acondicionado, ventilador o el sistema que nos dé? Por ejemplo, tradicionalmente por aquí en Costa Rica andan entre los 36, 35 grados más o menos. Esa es la temperatura que lleguen a tener en el verano. Pueden llegar a tener hasta más temperatura, ¿no? Y también tenemos que indicar la temperatura deseada. En la presentación hablé de un rango óptimo de enfriamiento. La temperatura adecuada o el rango óptimo de funcionamiento es entre los 28 y los 32 grados. Los 22, los 20 grados que normalmente usan los sites de cómputo es porque están enfriando el cuarto completo. Y aquí vamos a enfriar un área más pequeña. Entonces, el rango de operaciones es más óptimo entre los 28 y los 32. Vamos a buscar que queremos unos 30 grados aproximadamente en el sistema de aire acondicionado. También nos pregunta si podríamos llegar a tener temperaturas bajo cero, si hay lugares donde pueden llegar a congelar, llegar a tener, y principalmente es importante porque nos puede dar una opción que pueda tener una resistencia calefactora, el aire acondicionado, o incluso sugerir una resistencia calefactora en lugar de un aire acondicionado, derivado de que hay temperaturas por abajo de los 10 grados centígrados, que es punto de congelamiento. Perdón, aquí. Y la otra parte que nos interesa es cómo calculamos el aire, cuál es el método que vamos a ocupar. Si nosotros tenemos el estudio y sabemos cuántos watts, cuántos vatios vamos a ocupar, pues los podemos escribir, ¿no? Podemos escribir aquí el dato y automáticamente en la parte inferior nos va a decir que si sin la temperatura, sin un sistema de enfriamiento, adentro del gabinete podríamos tener hasta 175.6 grados centígrados. Es una cantidad impresionante de acumulación de calor. Y el valor que nos da al momento en que se acumula son 2.885 vatios. Y esto específicamente por el tema donde tenemos una situación de acumulación y esa acumulación genera más carga térmica. La otra opción es conocer la temperatura interior o exterior del gabinete. Esto es lo que nosotros normalmente hacemos en las auditorías térmicas. Vamos y medimos todas las condiciones, pero también observamos cuáles son las condiciones que hay alrededor, qué componentes, contaminantes y demás. Pero aquí podemos hacer el cálculo de manera sencilla. Por ejemplo, podemos tomar la temperatura a 1 metro de distancia del gabinete o de una yarda y prácticamente con eso podemos obtener la temperatura que podríamos requerir para tener la temperatura ambiente cerca del gabinete. Y la más importante es la temperatura exterior. Aquí tenemos dos opciones. Podemos abrir el gabinete y tomar la temperatura inmediatamente abriendo el gabinete funcionando para ver cuál es la temperatura que hay adentro del gabinete. Ahí esa temperatura que se toma es la que se registra, o podemos usar una cámara termográfica y con una cámara termográfica ver cuál es la temperatura más alta que da en el sistema
o en su defecto también podemos poner algún sistema RTD, se pone adentro y se está verificando en el exterior cuál es la temperatura que nos está registrando. Entonces, es así como podemos poner la temperatura adentro y a la temperatura afuera del gabinete. Y ahí, por ejemplo, nos damos cuenta que si ponemos esas condiciones, también requerimos de un aire acondicionado. Por ejemplo, aquí, sin enfriamiento, la acumulación de calor son 72.2 grados centígrados, que equivalen a 833 vatios. Y aquí no hemos calculado, los vatios solito los calcula, se da 267, pero en base a la acumulación nos da esa medida. O la última opción de hacer un cálculo, que esto funciona más cuando los equipos están en proceso de diseño, cuando estamos haciendo ingeniería, o si conocemos el equipo, es definir los componentes que tenemos adentro del equipo. Por ejemplo, podemos tener algún componente que tengamos el voltaje, los amperes y la eficiencia y cuántos equipos tenemos de estos, ¿no? Pero también, por ejemplo, podemos agregar si tenemos variadores de frecuencia. Por ejemplo, podríamos poner un variador de frecuencia de 25 HPs y podemos decir que tenemos 3 variadores adentro de ese gabinete y automáticamente también nos da el cálculo. Si se dan cuenta, yo lo mencionaba en la presentación, los variadores de frecuencia son los equipos que más generan calor adentro de un gabinete. Hasta 22.244 watts es los que nos puede llegar a generar en cuestiones sin enfriamiento. Pero podemos agregar algunos otros, ¿no? Podemos agregar más variadores de frecuencia o, por ejemplo, podemos agregar un servomotor conociendo los watts y la cantidad. Podemos agregar un servomotor o podemos agregar un transformador. Entonces, ahí es conforme tengamos los equipos adentro del gabinete, es conforme podemos estar agregando ahí adentro de esta opción. Y aquí, pues, automáticamente nos da la solución. Él nos dice la solución que podríamos ocupar. Perdón, aquí me dio un error. Déjenme ver si es un tema de mi conexión. Es que tengo varias aplicaciones abiertas. Bueno. Seguramente por ahí tuve algún detalle con la conexión con la página, pero porque tengo todas las aplicaciones que estábamos ocupando abiertas y seguramente eso es lo que está provocando. Pero pues el sistema nos da un reporte. Ese reporte es el que nosotros les vamos a entregar nosotros, esa memoria técnica, al momento de darles la opción, la solución del equipo. Y pues es muy sencillo, realmente la aplicación o el uso de la herramienta, conociendo los datos, no son tantos los que necesitamos ocupar, podemos ocupar la herramienta, Gabriel. Ese sería el comentario. Muy bien, perfecto. Y creo que ya por último aquí nos preguntan cuándo definir o cuándo se debe de usar un equipo Vortex o un sistema de aire acondicionado. Ok, un equipo de aire acondicionado tiene una limitación importante, no nada más nuestra, sino para todos los fabricantes. Arriba de los 52 grados centígrados que haya en el ambiente, no podemos usar un aire acondicionado. Un aire acondicionado después de los 52 grados centígrados no funciona de manera óptima porque trabaja base gas. Y el gas, como viene ahí en modo líquido, empieza a ser inestable, empieza a funcionar de manera incorrecta, ya no se comporta de manera adecuada y empieza a no funcionar de manera óptima. ¿Qué quiere decir esto? Podría dejar de enfriar. Y cuando usamos un sistema Vortex, si tenemos en la planta o en el lugar donde vamos a instalar aire comprimido o gas inerte, podemos ocupar ese sistema de enfriamiento. Ahí las opciones son, este tiene menos situaciones de restricciones de temperatura. El aire comprimido no tiene que venir a una temperatura X porque el mismo sistema trae su propia turbinita interna para bajar la temperatura y hacer el enfriamiento por medio de un sistema. En esos casos es cuando podrías ocupar cualquiera de las dos opciones, Gabriel. En ambientes sumamente sucios, en ambientes donde la temperatura sea mayor a 52 grados centígrados
Y aquí surgió rápido esta pregunta, que si el gas, porque hablaste de gas, si el gas que se utiliza es un aire amigable con el ambiente y si en Costa Rica están aprobados este tipo de gases o sí, de equipos con este gas. Por supuesto, Gabriel, de hecho, todos nuestros equipos normalmente vienen con un certificado de medio ambiente, el ROSH. Ese certificado cuida mucho el tema de los materiales, pero también el gas que usamos es completamente amigable con el medio ambiente. Nosotros no usamos algo que dañe el medio ambiente y pues tampoco, por supuesto, a las personas, ¿no? Son todas las preguntas que tenemos. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron atentas durante esta hora y media. Muchísimas gracias por su apoyo, por su presencia, por su tiempo. Espero que esto haya sido realmente importante, interesante y sobre todo que les sea útil en sus aplicaciones. Si necesitan algún apoyo en temas de auditoría térmica, contacten al equipo del Batrón. Y nosotros como Hoffman estamos a sus órdenes. Como ustedes saben, no solamente fabricamos aires acondicionados, sino también gabinetes para alojar y resguardar equipo eléctrico y electrónico. Muchos tenían la inquietud de que si se va a compartir la grabación, sí, les van a mandar un link con la grabación para que la tengan y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchas gracias y esperamos que todos estén sanos, que tengan mucha salud y que pronto podamos regresar a esta normalidad de vernos y poder conocernos. Muchísimas gracias a todos. Un saludo y un abrazo. Terminamos, ¿saben? Muchas gracias a todos por la participación, por su tiempo. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Cuídense mucho y esperamos verlos pronto. Gracias.